Su atención. Una vez estando en condiciones, damos inicio siendo las 13 horas con 48 minutos del día 28 de junio del 2018. Nos encontramos presentes en la sala de oralidad número 18 para celebrar audiencia inicial de control de la detención en el número de carpeta administrativa 004/1624/2018, instruida en contra de Omar Vázquez Barón por el posible hecho delictuoso de daños a la propiedad. Se les hace de su conocimiento que deberán de permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibido ingresar a la sala con instrumentos o dispositivos que permitan la grabación de audio y video, así como teléfonos celulares. De hacerlo se les apercibirá o en su caso se les retirará de esta sala de audiencias. Lo anterior con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente audiencia quedará grabada en audio y video en el sistema de la Unidad de Gestión Judicial correspondiente. Por último, se les requiere a los presentes ponerse de pie para recibir a la maestra Ana Luisa Morales Brieño en funciones de juez de control, quien presidirá esta audiencia. Buenas tardes. Con los datos proporcionados por el auxiliar de sala, declaro formalmente abierta la presente audiencia pública. Para efecto de registro, si son tan amables de proporcionar nombre y cargo, por favor. Sí, señoría, buenas tardes. Buenas tardes. Comparece ante usted Isidoro Ramírez Aguirre, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación, con datos proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Gracias. Buenas tardes, señoría. Miguel Ángel Rangel García, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de Investigación, con datos de identificación ya proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted el licenciado Pablo Chávez González, asesor jurídico público, con datos previamente proporcionados al auxiliar de sala. ¿Es cuánto, señoría? ¿Me acompaña? Gracias. Luis Antonio Jón Romero, buenas tardes. Soy apoderado legal de la Secretaría de Finanzas. Qué amable, gracias. Bien, le hago saber que en su calidad de apoderado le asisten diversos derechos dentro de esta audiencia. El primero y más importante es que cuente con un asesor jurídico que le represente. En este caso se encuentra el licenciado Pablo Chávez González, quien es asesor jurídico público. Le pregunto si es su deseo designar al licenciado para que conlleve con usted. Así es mi deseo. Gracias. Licenciado, le pregunto si acepta y protesta el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Gracias. Se tiene por aceptado para los efectos legales correspondientes e igualmente le hago saber que tiene usted derecho a la reserva de sus datos personales. Además de su domicilio, sus demás generales, le pregunto si desea que se hagan públicos o prefiere que se mantengan en reserva. En reserva, por favor. Gracias. Se instruye a la organización judicial para que los datos de la víctima se mantengan en reserva. Le hago saber que tiene derecho usted a tener acceso a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Gracias por la defensa. Sí, señoría, comparece ante usted su servidor, el licenciado en Derecho, Jonathan Alejandro Ramos Cortés, con datos de identificación y citación ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Sería cuánto? Gracias. Buenas tardes, señoría. Comparece un servidor, licenciado Cristian Ramos Cortés. De igual manera, los datos de identificación ya fueron proporcionados al auxiliar de sala. Gracias. ¿Me da su nombre, por favor? Buenas tardes. Me llamo Omar Vázquez Barón. Gracias, señor Omar. Le hago saber que en su calidad de detenido igualmente le asisten diversos derechos dentro de esta audiencia. El primero y más importante es que cuente con una defensa técnica que le asista. Ha escuchado que a su lado se encuentran los licenciados Jonathan Alejandro Ramos Cortés y Cristian Ramos Cortés, quienes se han ostentado como defensores privados. Le pregunto si su deseo designar a los licenciados para que le representen ante este tribunal. Sí, acepto. Gracias. Ahora les pregunto si aceptan y protestan el cargo conferido. Así es, señoría. En este acto se acepta y protesta el cargo conferido. De igual manera, señoría, se acepta y protesta el cargo. Gracias. Se tiene por aceptado para los efectos legales correspondientes. Igualmente, señor Omar, tiene usted derecho a la reserva de sus datos personales. Además de su domicilio, sus demás generales, le pregunto si desea que se hagan públicos o prefiere que se mantengan en reserva. En reserva. En reserva, gracias. Se instruye igualmente a la unidad de gestión judicial para que los datos del detenido se mantengan en reserva. Únicamente le voy a hacer una prevención respecto del domicilio que usted ha proporcionado. Debe ser un domicilio verdadero y debe estar usted ubicable en el mismo. Para el caso de que usted obtuviera su libertad en esta audiencia, si este tribunal tiene que hacerle una notificación con posterioridad y usted nos da un domicilio falso o se ausenta del mismo sin dar aviso a ese tribunal, se puede presumir que se está sustrayendo a la acción de la justicia y se le puede reconducir mediante una orden de aprehensión. ¿He sido clara? Sí.
Gracias. Bien, igualmente le hago saber que tiene usted derecho a tener acceso a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, así como aportar cualquier dato de prueba que considere importante para su defensa. Esta es una audiencia inicial, primero para verificar la legalidad de la detención y la retención del señor Omar Vázquez Barón. También yo preguntaría al asesor jurídico si se encuentra impuesto de la carpeta y está en condiciones de intervenir. Así es, señoría. Qué amable, gracias, defensores. Así es, señoría. Gracias. Igualmente ya tuvieron oportunidad de entrevistarse en confidencialidad con el señor Omar. Así es, señoría. Sí. Bien, gracias. En ese sentido se dan las condiciones para dar ya inicio formal a la presente audiencia. El Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafos 5 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 308 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparecemos ante su señoría a efecto de solicitar se califique de legal la detención y se ratifique la retención que en su oportunidad el Ministerio Público decretó en contra del señor Omar Vázquez Barón por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de daño a la propiedad cometido en agravio de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Lo anterior porque en consideración de esta Fiscalía se acredita la hipótesis de flagrancia prevista en el artículo 146, párrafo primero, que refiere se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, fracción segunda, es sorprendida cometiendo un delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Esto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior con base en los siguientes hechos. El día 26 de junio de 2018, aproximadamente a las 15 horas con 10 minutos, los agentes de la Policía de Investigación, Roque González Solís y Moisés García Pinera, se encontraban en las afueras del edificio que ocupa la Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. ¿Me repite, por favor? Sí, es en las afueras del edificio que ocupa la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, que depende de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Dichas oficinas se encuentran ubicadas en las calles de Fray Servando número 77, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, y se encontraban en dicho lugar en razón de que recibieron la orden por parte de sus superiores de que se constituyeran en el lugar antes manifestado, debido a que existía una manifestación en las afueras del referido edificio. Al llegar los agentes policíacos apreciaron que se encontraba un grupo de aproximadamente 20 personas manifestándose y que gritaban consignas como las siguientes: que renuncie el subsecretario, si no puede cumplir nuestras peticiones, que renuncie. Y dichas personas apreciaron los agentes policíacos que pretendían ingresar a las oficinas de la Subsecretaría de Administración y Capital Humano por la puerta principal de acceso, y este acceso no lo permitían las personas que se encontraban en el interior. Ya siendo aproximadamente las 15 horas con 15 minutos, los agentes policíacos aprecian el momento en cómo una persona de sexo masculino, que posteriormente supieron responde al nombre de Omar Vázquez Barón, da una patada al cristal de la puerta de ingreso al inmueble de referencia, y con motivo de esa patada rompe dicho cristal, por lo que ante la presencia del numeroso grupo de personas que se encontraban manifestándose a las afueras del edificio ya mencionado, los agentes policíacos optaron por no detener de manera inmediata al señor Omar Vázquez Barón y actuaron con prudencia según sus entrevistas, toda vez que lo que pretendían era evitar un conflicto mayor, como pudo haber sido un enfrentamiento con dichas personas, las cuales lo superaban en número, ya que eran 20 y un número aproximado de 20, y ellos tan solo eran 2 elementos, por lo que optaron por continuar observando y sin perder de vista a la persona que posteriormente se enteraron responde al nombre de Omar Vázquez Barón.
Y esto lo hicieron hasta que se presentaran las condiciones menos riesgosas para lograr la detención, en razón de que aún continuaba la manifestación y los policías apreciaban que la manifestación se estaba tornando violenta. Ello derivado de las consignas que le gritaban al secretario y de que ya habían roto la puerta de una patada. Pasados aproximadamente 45 minutos, los manifestantes comenzaron a dispersarse poco a poco, y los agentes policíacos, sin haber perdido de vista en ningún momento a la persona que dijo responder al nombre de Omar Vázquez Barón, observan cómo este último se dirige caminando por la calle de Fray Servando con rumbo hacia el oriente, y lo siguen a una distancia prudente hasta que ven que esta persona, que iba acompañado de una persona también de sexo femenino, llegaban a la esquina que forma la calle de Fray Servando con calle de San Salvador. Ya estando en dicho lugar, y siendo aproximadamente las 16:05 del 26 de junio de 2018, proceden a realizar la detención de Omar Vázquez Barón con apoyo de otros elementos de la Policía de Investigación que acudieron a darles apoyo ante una posible eventualidad. Y estos agentes que los acompañaron únicamente se abocaron a dar seguridad perimetral. Una vez que detienen y aseguran al señor Omar Vázquez Barón, los agentes policíacos proceden a manifestarle el motivo de su detención y enseguida le leen su cartilla de derechos. Esto sucede a las 16:07 de la fecha ya indicada. Acto seguido, lo suben a una patrulla, y ya estando en el interior de la patrulla, a las 16:10, los agentes policíacos proceden a reportar la detención del señor Omar Vázquez Barón al centro de mando de la Policía de Investigación, y el reporte de la investigación lo recibe la policía Mariana Lubiano, quien les asignó el folio 19.399. Hecho lo anterior, los agentes policíacos se dirigieron ya con el detenido a bordo de la patrulla con dirección hacia las instalaciones que ocupa la Fiscalía Central de Investigación, ubicadas en Doctor La Vista número 78, Colonia Doctores. Para ello, circularon primeramente por la calle de Fray Servando hasta 5 de febrero, dieron vuelta por diagonal 20 de noviembre, por lo que al existir mucho tráfico vehicular se dirigieron hacia la calle de Izazaga, la cual también presentaba carga vehicular, por lo que al circular a vuelta de rueda pasaron eje central hasta llegar a Vértiz. En dicha avenida dan vuelta hasta incorporarse a la calle de Doctor La Vista número 78, que como ya se refirió, es donde se encuentran físicamente las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación. A dicho lugar arriban a las 16:45 del mismo día 26 de junio de 2018, y una vez que plantean el asunto al Ministerio Público Investigador, este da inicio a la correspondiente carpeta de investigación a las 17:46 del 26 de junio de 2018. En estas condiciones, practicados los elementales actos de investigación, como es nombrar de manera inmediata a un defensor al detenido, de que se le dio lectura de sus derechos, de que fue remitido ante un médico legista para la clasificación de su estado físico, de que se recibió la entrevista de los policías aprensores, así como del querellante. Practicados estos actos, el agente del Ministerio Público procedió a emitir un primer acuerdo, que es el de verificación de la flagrancia en la detención. Este acto el Ministerio Público lo dicta a las 19:50 del mismo día 26 de junio de la presente anualidad, y acto seguido a las 20:10 de la misma fecha emitió un acuerdo de retención, esto con objeto de practicar los elementales actos de investigación conducentes para determinar si dentro del plazo de las 48 horas ejercita o no la acción penal en contra de la persona retenida. Lo primero sucedió, esto es, ejerció la acción penal toda vez que el detenido fue ingresado a las 2:47 del día 28 de mayo de 2018 a las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. De junio. Sí, 2:47 del 26 de junio
de 2018 a las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte para quedar a disposición de la autoridad judicial, y a las ¿Qué hora? 2 horas con 47 minutos y a las 3 horas con 7 minutos de este día 28 de mayo de 2018, de junio, corrijo señoría, 28 de junio de 2018, el Ministerio Público solicitó a esta unidad de ejecución judicial se señale fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial correspondiente. Todo lo anterior sucedió dentro del plazo de las 48 horas a que hace referencia el artículo 16, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la carpeta de investigación se cuenta con el requisito de procedibilidad, que en este caso es la querella que presenta el apoderado legal de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, licenciado Luis Antonio Hong Romero. También se cuenta con la denuncia que presentan los policías de investigación remitentes Roque González Solís y Moisés García Pinera. Ambos agentes policíacos, en la entrevista que rindieron ante el Ministerio Público, son contestes en señalar los hechos que aquí han sido referidos como antecedentes de la detención, y que, en obvio de interminables reiteraciones, solicito a su señoría que, de no existir oposición, se tengan por reproducidos en esta etapa procesal. Bien, el hecho que la ley señala como delito de daño a la propiedad se encuentra previsto en los artículos 239, en su hipótesis de al que deteriore una cosa ajena, relacionado con el artículo 246, inciso D, es respecto de la querella, que en este caso se perseguirá por querella, el daño a la propiedad previsto en el artículo 239, y a su vez se encuentra relacionado con los diversos numerales 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, delito instantáneo, 18, párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, y párrafo segundo, hipótesis de conocer y querer, y 22, fracción primera del Código Penal para la Ciudad de México, y se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad, tal como lo dispone el artículo 239, fracción segunda, que dispone pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 60 a 150 días multa. Se cuenta también como datos de prueba que sustentan esta solicitud ministerial, aparte de la entrevista que rindieron los policías remitentes y el apoderado de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, la declaración de los testigos Ricardo Hernández Ávila, también la entrevista de la testigo Ilse Daniela Torres Castellanos y diversa entrevista de la testigo Guadalupe Gutiérrez Galván. Las 3 personas son coincidentes en que el día 26 de junio de 2018, en las instalaciones que ocupa la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el señor Omar Vázquez Barón dio una patada al vidrio de la puerta de acceso principal a las oficinas de la subsecretaría antes mencionada. Esos son los hechos que en esencia declaran, y que en su oportunidad esta Fiscalía se hará cargo de ingresarlos para la instancia procesal correspondiente. También se cuenta con un informe de investigación realizado por el policía de investigación Estanislao Valdera Sanabria. En este informe de investigación, el policía ya citado refiere que se constituyó en el lugar de los hechos y apreció daños en la puerta de acceso al inmueble ubicado en Avenida Fray Servando número 77, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, lugar que ocupa la Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Se cuenta también con una opinión técnica en materia de evaluación rendida por el perito Dante Daniel Ricardo García Daño,
Dante Daniel Ricardo García, quien asigna un valor a los daños en la cantidad de 2.500 pesos. Se cuenta también con 6 impresiones fotográficas de los daños. Estas fueron recabadas por el perito oficial Verónica Ayizadeh Terrón Abad. En dichas impresiones se aprecia una vista panorámica de las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y también se aprecian los daños que sufrió la puerta de acceso principal a las referidas oficinas. Por lo anterior, esa Fiscalía solicita atentamente a su señoría se ratifique la detención y califique la retención decretada por el Ministerio Público en contra del imputado Óscar Omar Barrón. Es cuanto, señoría. Gracias. Tiene el uso de la palabra. Con su venia, señoría. De lo publicitado por la Fiscalía, esta asesoría jurídica considera que la agente del Ministerio Público ha colmado los requisitos del numeral 308 en su párrafo segundo al justificar las razones de la detención, no exceder del plazo constitucional y el requisito de procedibilidad ha sido cubierto, por lo que solicitamos se califique de legal la detención y retención del hoy imputado. Es cuanto, señoría. Gracias. Defensores tienen el uso de la palabra. Sí, su señoría. Pues únicamente recordarle, o le pediría a usted que le recordara a la Fiscalía que nos encontramos debatiendo únicamente. Apague el teléfono, por favor. Nos encontrábamos debatiendo únicamente, o verificando más bien el control de detención de mi defendido. Sin embargo, ha hecho alusión a todos los datos de prueba con los que cuenta. Y esta defensa respecto del control de detención de mi defendido no tiene ningún argumento que hacer, señor. ¿Sería cuánto? Bien. Declaro cerrado el debate y manifiesto que cuento con información suficiente para pronunciarme en relación a la petición que ha planteado la representación social, en el sentido de que solicita se califique de legal la detención y la retención de Omar Vázquez Barón. La representación social ha referido que la detención del mismo tuvo verificativo en atención a que en apariencia se había cometido un hecho que la ley señala como delito y que esto dio lugar a su detención. Ha referido que los hechos que llevaron a la detención del mismo se hacen consistir en que el día 26 de junio de 2018, siendo las 15 horas con 10 minutos, los elementos Roque González Solís y Moisés García Pineda, sí le pido que no esté platicando y que ponga atención porque me distrae. Gracias. Oficial, si puede moverme el micrófono, por favor, si los señores van a platicar a gusto, que no interrumpan. Gracias. Los elementos Roque González Solís y Moisés García Rivera recibieron un llamado para trasladarse a las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, que depende de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que esa tiene sus oficinas en la calle de Fray Servando número 77, en la Colonia Obrera, en la Delegación Cuauhtémoc, en atención a que existía una manifestación, ya que un grupo de aproximadamente 20 personas brindaban consignas, ya que pretendían ingresar a la referida dependencia por la puerta principal de acceso. Y ello en atención a que a las 15 horas con 15 minutos se aprecia a una persona que es el ahora detenido, quien da una patada al cristal y lo rompe. Refiere que sin perderlo de vista, lo detienen 45 minutos después, ya que lo observan cuando va con una persona del sexo femenino y que lo detienen en la calle de Fray Servando, casi al llegar a la calle del Salvador. La representación social me hizo referencia a esos hechos y para sustentar esa detención me hizo referencia a la entrevista de unos testigos de nombre Ricardo Hernández Ávila, Ilse Daniela Torres Castellanos, Guadalupe Gutiérrez Galván, y de estos me ha referido que el día 26 de junio de 2018 en las instalaciones que ocupa la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, que depende de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, que Omar Vázquez Barón dio una patada a las oficinas antes señaladas. Refirió que se cuenta con una inspección en el lugar de los hechos y se observó un daño
que asimismo hay una opinión en materia de evaluación que elabora un perito de nombre Dante Daniel Ricardo García y que se ha determinado el valor del daño en la cantidad de 2.500 pesos, así como 6 impresiones de los daños, y esto lo hace constar la perito Verónica Aguisado Ferrón Abad, quien refiere que hay una vista panorámica de las oficinas de la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, que depende de la Secretaría de Finanzas, y de ese se hace constar los daños que sufrieron las puertas. En ese sentido, la representación social está solicitando se ratifiquen las entrevistas de Roque González Solís y Moisés García Pineda. Debo referir que el contenido de estas entrevistas no me las proporciona, únicamente me he hecho referencia a los hechos por los cuales se realizó la detención de la persona de nombre Omar Vázquez Barón. Aprecio igualmente que respecto a las circunstancias de la detención no me hace constar la representación social, las circunstancias de la misma. Me ha referido que los hechos tienen verificativo a las 15 horas con 10 minutos cuando inicia este movimiento, que a las 15 horas con 15 minutos es cuando se aprecia que una persona rompe el cristal y que la detención se realiza a las 16 horas con 5 minutos. En ese sentido, la representación social no me ha referido el lugar de la detención, no me ha referido cómo es que se cumple el supuesto de flagrancia a que ha hecho referencia. En atención a que la representación social me ha referido que se surte el supuesto de flagrancia a cargo del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, si bien el artículo 16 constitucional permite que se detenga a una persona sin orden judicial cuando se surte el supuesto de flagrancia, la representación social hace referencia a este precepto que establece efectivamente que se puede detener a una persona sin orden judicial cuando existe flagrancia. La representación social me ha referido la fracción segunda del artículo 146, esto es cuando la persona es detenida inmediatamente después de cometer el delito. La representación social no me ha referido qué inciso, si es el A o el B, respecto de la flagrancia. No me dijo textualmente que fuera el inciso A, no obstante me refirió el contenido, me refiere que existe flagrancia cuando la persona es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. No obstante que me ha hecho referencia a este precepto, la representación social en ningún momento me hizo referencia en qué consistió esa persecución material e ininterrumpida. La representación social en un momento me ha referido que se trata de un grupo de 20 personas que gritaban consignas y que posteriormente detienen al ahora detenido Omar Vázquez Barón. En ningún momento me ha referido circunstancias de cómo vestía el ahora detenido, de quién es la persona que lo persigue material e ininterrumpidamente o en qué consistió esa persecución material e ininterrumpida. Si bien me ha propuesto o me ha hecho referencia a otros datos de prueba que pueden, de los que se puede desprender la existencia o la posibilidad de que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito, para este momento del control de detención yo necesito las circunstancias específicas de la detención. ¿Quién es el que hace la detención material? Ya que si bien es cierto me hace referencia a dos entrevistas, a dos personas que dice que son a quienes se les solicita el apoyo, que son Roque González Solís y Moisés García Pineda, no me da las circunstancias de la detención. La representación social aprecio que igualmente, no obstante que este control de detención no se encuentra controvertido por la defensa, no obstante que son defensores privados, que son técnicos en el conocimiento de este sistema, únicamente dijeron que no tenían nada que manifestar. No obstante a ello, es obligación de esta juzgadora en funciones de juez de control verificar efectivamente si se cumplen las circunstancias de la detención. Aprecio que la detención se lleva a cabo mucho tiempo después, ya que a las 15 horas con 15 minutos es cuando se comete este hecho con apariencia de delito y la detención se realiza hasta las 16 horas con 5 minutos. Esto es más de 45 minutos que tarda una detención.
La distancia de donde suceden estos hechos me dice que es Fray Servando número 77 en la colonia obrera, en la delegación Cuauhtémoc, y me dice que lo detienen hasta llegando a la calle de Salvador. No me dice ni exactamente enfrente de qué lugar, esquina con qué, únicamente me dice Salvador, casi o al llegar a la calle de Salvador. En ese sentido, primero debo de referir que el lugar de la detención no lo tengo claro. No tengo claro quién realiza la detención. Y en ese sentido, primero debo de referir que dada la ubicación en donde suceden estos hechos, me está refiriendo a muchas personas que se encontraban presentes en ese momento, en ese lugar. Es una circunstancia pública que todos conocen, la distancia que puede existir entre Fray Servando hasta la calle de Salvador, y que además se trata de una circunscripción muy concurrida de gente. En ese sentido yo no puedo determinar si efectivamente era la única persona a la cual jamás se le perdió de vista, de qué manera no se le pierde de vista, y de qué manera esa persecución fue, primero que se tratara de una persecución efectivamente que fuera ininterrumpida. No cuento con ningún dato para tener por hecha esa circunstancia. Aprecio en ese sentido igualmente que la inmediatez para llevar a cabo la detención definitivamente no se surta en la especie, ya que esto, como referí, son más de 40 minutos. Respecto de la querella, jamás me hace referencia a esta querella, cuándo fue presentada. Me dice que hay una denuncia que formulan Roque Moisés García Pineda, no me dice cuándo la presenta, para verificar primero si siquiera se encuentra dentro de la temporalidad que la propia ley establece. Y en ese sentido, primero debo referir que, dadas las circunstancias a las que he hecho referencia, a que primero no tengo el lugar exacto de la detención, no tengo las circunstancias específicas de la detención, en ese sentido no puedo calificar de legal una detención, porque no puedo verificar que se ajuste al supuesto de flagrancia que la representación social pretende hacer valer. En cuanto al requisito de procedibilidad, me dice que hay una denuncia que formula una persona de nombre Roque. No me hace referencia a la querella. Me dice que hay una querella que formula el apoderado legal, que es el señor Luis Antonio Jong Romero. No me dice tampoco con qué acredita su personalidad para formular una querella. Si se trata de una persona que dependa del gobierno de la Ciudad de México, con qué gaceta oficial se está acreditando o qué le faculta para formular esa querella. No me dice cuándo la presenta, además, ni siquiera con la personalidad en la que lo hace. En ese sentido, para también poder determinar hasta este momento que una detención fue legal, sobre todo una retención, cuando ya se surta con el supuesto de la querella que formularon, es cuando me dice que hay una retención, un acuerdo de retención, y no me ha referido con qué acreditó su personalidad, y por tanto esa personalidad no la puedo tener tampoco por acreditada para que pueda determinar que también la retención fuera legal. No sé tampoco cuándo la presentó, tampoco puedo verificar que se encuentre del tiempo que la propia ley establece, y en ese sentido tampoco puedo determinar que se encuentre satisfecho el requisito de procedibilidad que hablo del artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto de la retención, me ha referido que la detención material se realiza a las 16 horas con 5 minutos, que le hacen saber sus derechos a la persona a las 16 horas con 7 minutos, que sí se hizo un reporte a la base CIP y que le correspondió el llamado 19.399. Me ha dicho las calles que recorren para llegar a Doctor La Vista, y posteriormente me dice que llegan a las 16 horas con 45 minutos. De la detención de las 16:05 a las 16 horas 45 minutos, eso sí determino que fue un tiempo prudente, dada la ubicación y el tráfico que es conocido que hay en esa zona. Ha referido que inician la carpeta de investigación a las 17 horas con 46 minutos, una hora casi después de cuando es puesto a disposición, y que el acuerdo de verificación de flagrancia es hasta las 19 horas con 50 minutos. El acuerdo de retención a las 20 horas con 10 minutos, como reitero que no tengo a qué hora se formuló la querella, si se formuló, y que fue puesto a disposición de este juez de control a las 2 horas de la mañana con 47 minutos del día 26 de junio de 2018.
En ese sentido me da otro horario, porque luego me dice que a las 3 de la mañana con 7 minutos, primero me dijo mayo, luego ya cuando le hice la observación me dijo que era 28 de junio de 2018. No sé exactamente la hora a la cual fue puesta a disposición de este tribunal, pero las 48 horas que le eran concedidas a la representación social para tener retenida a una persona, tomando en consideración a la hora que fue puesto a disposición, que me dice que inició, es a las 17 horas con 46 minutos del día 26 de junio de 2018. Las 48 horas a cargo del artículo 16 constitucional fenecerían en dado caso a las 17 horas con 46 minutos del día 28 de junio de 2018. En ese sentido, si fue puesto a mi disposición a las 2:47 o a las 3:07 minutos, se encuentra dentro de las 48 horas a que alude el artículo 16 constitucional y por tanto determino que la retención sí fue legal. Pero al no contar con la querella tampoco que esté debidamente formulada, lo único que puedo decir es que la retención no se excedió del plazo a que alude el artículo 16 constitucional. En ese sentido, y al no tener claras las circunstancias de la detención, el lugar de la detención, no poder acreditar o tener por justificado quién realiza esa detención y en qué forma, en qué lugar, y por tanto no puedo decir que se surte el supuesto de flagrancia, a que alude el artículo 146 en su fracción segunda en su inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de lo que establece el artículo 16 constitucional en relación con el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpretado a contrario sensu. No califico de legal la detención ni la retención de Omar Vázquez Barón. Solicito a la Unidad de Gestión Judicial una transcripción de esta determinación y en ese sentido voy a ordenar la libertad del detenido Omar Vázquez Barón. Por lo que solicito a la Unidad de Gestión Judicial si son tan amables de hacer el oficio respectivo. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 50 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a usted copia del audio y video en un tanto, así como de las resoluciones escritas emitidas en la presente audiencia, y solicito a su vez tenga por autorizadas a las licenciadas en Derecho Karen Rubí Hernández Cruz y Sandibel Jiménez Sánchez. Es cuanto, señoría. Gracias. Asesor. Copia de audio y video de la presente audiencia en un tanto de forma gratuita. ¿Es cuánto, señoría? Claro, sí. Apoderado. Nada que manifestar. Defensores. Sí, señoría, copia del audio y video de la presente diligencia con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional. ¿Sería cuánto? Gracias, señor Omar. ¿Tiene derecho a hacer uso de la palabra antes de que la audiencia concluya? No. No obstante, que el hecho de que no haya calificado de legal la detención en este momento, eso no significa que no se le vaya a citar o se le pueda citar para formularle imputación, encontrándose usted ya libre en su persona. Le hago saber que es su obligación dejar datos suficientes a esta unidad de gestión judicial para su localización. Tiene que dejar un domicilio correcto, completo, un teléfono y un correo, todos los datos para su localización. Si se solicita una audiencia para formular la imputación en libertad y usted no deja datos para su localización, se le puede traer incluso mediante una orden de aprehensión. Entonces eso se lo digo porque es bajo su estricta responsabilidad, como ya se lo señalé. E igual que esté atento a cualquier citación que le haga este tribunal y que se presente en forma oportuna e inmediata. Gracias. A las partes que lo han solicitado se autoriza la expedición del audio y video de la presente audiencia en términos de lo que establece el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se invita a las partes a que acudan a la Unidad de Gestión Judicial con un dispositivo USB para que se les proporcione el archivo digital una vez que se encuentre disponible. Una copia gratuita para la persona que ha solicitado. E igualmente, si lo solicitan, copia de la resolución que va a obrar por escrito relativa al control de detención y se tienen por autorizadas a las personas que refirió la representación social para que las recojan en su nombre. Gracias. Si no existe alguna otra petición que resolver, siendo las 14 horas con 27 minutos del día de la fecha, declaro cerrada formalmente la presente audiencia pública. Buenas tardes a todos. De pie, por favor, se retira su señoría.